Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico. Hoy vamos a hacer un vídeo pues que nos apetecía mucho hacer porque después de toda esta saturación y todos estos universos cinematográficos que hemos tenido, muchas veces quizá nos olvidamos de cuáles son los orígenes de estos universos y, ¿por qué no decirlo?, nos olvidamos de nuestro origen como frikis, ¿no? Entonces, hoy el vídeo que os hemos preparado es sobre las pelis que nos fliparon antes del UCM y del Batman de Christopher Nolan. Son las pelis con las que nos emocionamos y las pelis que nos dejaron con el culo torcido cuando éramos muy pequeños. Entonces, aquí no vamos a valorar si la peli es buena, si la peli es mala, si... No, aquí lo que vamos a valorar es las pelis que nos encantaron cuando éramos pequeños de superhéroes. Hoy traemos 6 y pues es muy posible que dentro de un mes o no sé, cuando nos apetezca, haremos la segunda parte. Hoy os presentamos quizá 6 de las pelis que nos marcaron porque tanto nuestro querido cámara como yo éramos niños pequeños que tendríamos que 7, 8 años cuando empezamos a ver todas estas películas. Así que vamos a arrancar ya. Arrancamos y la peli con la que empezamos es una película que me flipó a mí, que me dejó loco, que es el Batman de 1989 que dirigió Tim Burton. Yo no había nacido todavía cuando esta película se estrenó, la vi pues al tiempo. Es la película que está protagonizada por Michael Keaton, que sale Jack Nicholson y que sale también Kim Basinger. Yo creo que fue la primera película de superhéroes que vi. Y además a mí Batman siempre me ha flipado. Yo me acuerdo que cuando era pequeño tenía los muñequitos y tal, pero supongo que por culpa de esta película es el motivo por el cual yo a día de hoy amo Batman. Recuerdo que el Joker de Jack Nicholson me daba pavor. Es decir, la película me encantaba, pero el momento que él se transforma en el Joker cuando cae al ácido y demás, me acuerdo que empieza a reírse, me acuerdo que me daba pavor, pánico. El Batmóvil sí que me chiflaba por el hecho de que tiraba misiles, era un coche totalmente diferente a lo que había, y no sé, el concepto de Batman como superhéroe me encantaba. A día de hoy yo esta película la veo como una película de culto y que en fin, es que marca un origen de todo lo que irá después. La verdad es que hoy, viendo la película fríamente, pues vemos que es una peli que encaja perfectamente con el personaje, una Gotham oscura, unos villanos que están totalmente zumbados, etcétera, etcétera. Pero el origen de mi friquismo, ¿no?, la tenemos en ese Batman de 1989 de Tim Burton. La segunda película que me flipó, a mí personalmente, fue Batman Forever de 1995, dirigida por Joel Schumacher, donde ya cambia Batman, que quizá eso fue una cosa que no recuerdo que me gustara en especial por el hecho de que Michael Keaton me había gustado mucho y ahora de repente Batman era otro, ¿no? Pero bueno, la peli, pues eso, protagonizada por Val Kilmer, sale Jim Carrey, Chris O'Donnell, Tommy Lee Jones y Nicole Kidman. Lo que más me gustaba de esa película era que Batman tenía un amigo, tenía un compañero. Siempre asociaba a Batman con, vamos a decir, con Alfred y con la chica con la que estuviera, pero nunca había visto un amigo de Batman. Y entonces Batman tiene un compañero, que es Robin. En este caso lo interpreta Chris O'Donnell. Y eso, pues claro, me encantó. Además, en la peli no había un villano, sino que habían dos, que eran Edward Nygma y Dos Caras. Dos Caras me flipaba. Me acuerdo que tenía un muñequito, que claro, es que lo comparas con lo que hay hoy y no tiene nada que ver. Era un muñequito así pequeñito, ¿vale? Con la parte de la cara morada, que era lo que me gustaba, y la parte normal. La historia me gustó mucho, y especialmente en la parte que se enfrentan, que bueno, que Edward Nygma y Dos Caras van a la mansión Wayne, ya van a la puerta, le zurran a Alfred y entonces entran. La verdad es que esa peli en conjunto me gustaba, aparte ya era más mayor, digamos que entendía más cosas, entonces Batman Forever la tengo como un referente, no tanto como el Batman de Tim Burton del 89, pero
sí en el nivel para, pues bueno, para ir creciendo. Claro, la peli la he vuelto a ver de mayor y evidentemente la perspectiva es diferente, pero claro, ¿qué voy a comparar a día de hoy, en 2019, con una peli que se hizo en el año 95? Es que no tiene nada que ver. El mundo de los superhéroes en cuanto al cine estaba totalmente en pañales. Por lo tanto, yo la sigo guardando como una peli de referencia de mi infancia. No dejamos Batman porque supongo que a toda la generación de niños de los 90, pues eso, Batman fue el que marcaba y bueno, estaba en la cresta de la ola. Y en este caso hablaremos de la peli que flipó a nuestro cámara, que fue Batman y Robin del año 97 de Joel Schumacher, protagonizada por George Clooney, Arnold Schwarzenegger, Uma Thurman, Chris O'Donnell y Alicia Silverstone. Según me ha comentado, fue de las primeras pelis que vio de superhéroes. Además, fue su primer Batman. Schwarzenegger estaba de moda y ya había visto más pelis. Entonces, claro, se le juntaban pues muchas cosas. Un superhéroe, salían muchos personajes y el villano, que en este caso interpretaba a Mr. Frío, era Schwarzenegger. Por lo tanto, vamos, se le daban todos los alicientes para ir para ver esa película. Además, de la misma manera que me pasó a mí con la película anterior, con la de Batman Forever, le moló que Batman no estuviera solo, sino que tuviera a Robin y a Batgirl. El argumento, lo que es la película en sí, ¿vale? Le molaba, vamos, cantidubi, y aparte, lo que he dicho antes, que estuvieran esos villanos con esa caracterización, en fin, hacía que todo pues le gustara. Hay que decir también de esta película que quisieron innovar poniéndole un traje, no voy a hablar de los pezones de Batman, pero sí cómo intentaron darle un toque mucho más moderno, más contemporáneo al traje de Batman, con esas partes plateadas, vamos a decir un diseño un pelín más agresivo. Entonces, claro, tenemos que pensar que estamos llegando a los 2000 y que hay que aparentar dar una sensación de futuro. Igual que sucede con las otras películas, y esto, pues bueno, lo voy a decir varias veces, claro, la perspectiva de un niño a un adulto, pues claro, cambia muchísimo, y más si es la primera película. Entonces, para nuestro cámara, Batman y Robin de 1997. Y llegamos a 2000. Y llegamos a una de las pelis que... Esto ya, todas las películas de las que vaya a hablar ahora ya es, digamos, compartido entre él y yo. Llegamos al año 2000, llega el señor Bryan Singer y nos monta X-Men. X-Men yo creo que fue un antes y un después, ¿no? Para nuestro querido cámara, lo primero de todo es que, y lo primero que cuando nos hemos sentado para hacer el guión y tal, lo primero que me ha dicho es: a mí la película me daba miedo y al mismo tiempo me generaba nervios por la música de fondo y por el hecho de que la película fuera oscura. Por ejemplo, ¿a qué le daba miedo a él? Pues que pícara, tocaba a la gente y como que se les veía así la carne, ¿no? Como que se chupaba. A mí, por ejemplo, el momento en el que muere el senador Kelly me daba pavor cuando se transforma en agua, se va hinchando y de repente hace ¡plof! ¿No? O sea, eso daba un poco de rollo. Éramos niños y entonces, claro, aunque ya eres un niño más mayor, que sabes cosas, no sé, ya impacta un poco más. Yo recuerdo que además esta la fui a ver al cine con mis amigos. En fin, la cuestión es que nos encantaba la trama. Al cámara, por ejemplo, que el hecho de que los poderes de Tormenta, ¿no? No se había visto algo así. A mí lo que me encantaba es que saliera Lobezno y Cíclope. Claro, nosotros habíamos visto la serie de dibujos y sabíamos quiénes eran los personajes, sabíamos un poco los poderes, pero ahora se trasladaba a una persona que vamos a decir, podía ser real. Claro, el ver todo el elenco de personajes. Magneto quizá fue el gran descubrimiento. Veías a un señor mayor que es que podía hacer auténticas barbaridades. Pero sin duda lo que molaba era Lobezno. Porque claro, se le dio un boom al personaje de Hugh Jackman, que bestial. El hecho de sus orígenes, que no quedaban claros, esas garras, porque las garras de Adamantium de Lobezno, yo la primera vez que las vi me quedé muerto. El pelo así que le tiraba un poco al dibujo clásico, que luego además veías cosplays del
yo me acuerdo que salió por la tele un chico que hacía un cosplay y iba de Lobezno y es que estaba clavado, lo tengo grabado en la memoria. Claro, era como que empezaba todo, ¿no? Entonces esa película, brutal. Es más, me atrevería a decir que ese Lobezno del año 2000, que era el personaje que todos los niños querían ser, se puede extrapolar al Iron Man o al Capitán América de hoy. La verdad, un papelón, y eso sí, esta película, si la vemos hoy, nos sigue molando. Claro, han pasado los años y no es lo mismo, pero ¿qué pasará dentro de... Pues si han pasado 19 años, ¿qué pasará cuando veamos Endgame dentro de 20 años? Pues nos pasará pues lo mismo que nos pasa ahora cuando vemos X-Men del año 2000. Y en los años 2000 no podemos olvidar otra gran película que fue el Spider-Man de Sam Raimi, protagonizada por Tobey Maguire, que sale William Dafoe, James Franco y Kristen Dunst. La verdad es que yo fue la primera película con la que tuve hype, porque habíamos visto los dibujos, nos encantaban esos dibujos y quizá tenía más hype con Spider-Man que con X-Men. Con X-Men sí que no me esperaba esa película, pero con Spider-Man, que conocía bastante mejor la historia, al menos eso pensaba yo, pues claro, digamos que había cosas que ya sabía que iban a pasar, conocía mucho mejor a los personajes y entonces esa película sí que la esperaba con ganas. En esa época el actor nos pegaba con el personaje. Hoy es diferente porque entendemos que pues la caracterización tiene que ser mucho más específica, mucho más detallada, pero en aquella época sí Tobey Maguire me pegaba con el Spider-Man que interpretaba. El duende me daba miedo porque estaba loco. William Dafoe lo hace súper bien. El momento en el que se mete en la cápsula, que empieza a salir el gas verde, que está su ayudante, que se lo carga, los ojos abiertos, luego la caracterización, el casco que lleva el duende verde. Me daba miedo, pero claro, en conjunto la película queda súper bien, las telarañas, cómo él se transforma en el héroe, todo, la frase de todo poder conlleva una gran responsabilidad del tío Ben, el personaje que hace del tío Ben también nos gusta muchísimo. Entonces, quizá en conjunto es una película pues mucho más completa que X-Men y mucho más completa que cualquiera de las otras películas de superhéroes que hubiéramos visto. Por ejemplo, a nuestro cámara le encanta la escena de la jaula, cuando él, pues claro, ves que Peter Parker pues es un tirillas que se va a meter en la jaula y le dice el speaker, ¿cómo te vas a llamar? Y no me acuerdo qué le dice, y claro, el speaker se queda en plan, pero qué nombre de mierda es ese. Y entonces es el propio speaker quien le bautiza como Spider-Man. En esta película también hay una cosa que me gusta mucho y es que es la primera vez que vemos a un superhéroe, vamos a decir, enamorado. Batman siempre es, ya lo he comentado, siempre lo identificábamos con una persona solitaria, que sí, cada película tenía su chica, pues Kim Basinger, Michelle Pfeiffer, luego estuvo Nicole Kidman, Alicia Silverstone, pero digamos que no era importante que Batman estuviera enamorado. Sin embargo, aquí, cuando la relación de Peter con MJ, pues claro, en los cómics es importante, en los dibujos era importante y aquí tenía que ser importante. Tenemos la escena de las caras, ¿no? Vamos a decir, del beso invertido. Y todo esto, pues también le aportaba un toque diferente a la película y le daba un valor añadido. Y aunque en esa época no lo valorábamos como lo valoramos ahora, está ese gran cameo de Stan Lee en la plaza de Times Square. La verdad es que es una peli que nos flipó, quizá al ser un poquito más mayores ya fue una peli que entendíamos de una manera diferente y que en conjunto podríamos decir que sí, que era la más completa. Y llegamos a 2003, llegamos con la última peli que os dejaremos en este vídeo, que fue la película dirigida por Mark Steven Johansson, que fue Daredevil, protagonizada por Ben Affleck, Jennifer Garner y Colin Farrell. Daredevil ya digamos que marca un estilo diferente porque ya éramos más mayores, habían pasado 3 años desde Spider-Man. Yo, por ejemplo, ya me compraba cómics y de hecho el personaje me molaba muchísimo. De hecho, por culpa de la peli, empecé a seguir
pues las aventuras en cómic. Esto es el número 1 de Marvel Knights de Forum, que de hecho costaba 225 pesetas, o lo que viene a ser lo mismo, 1,35 €. ¿Dónde está ahora una grapita así por 1,35? Mínimo 2,20. ¿Cómo ha subido la vida? En fin, la cuestión es que empecé a leer cómics, y los primeros cómics que empecé a leer fueron los de Daredevil, El hombre sin miedo. Todo esto ahora Panini lo está recopilando, pero vamos, me encantaba ir a la tienda de cómics a comprarme mis grapas cada cuanto podía. Cada mes siempre tenía que caer la de Daredevil, pero digamos que por culpa de todo este movimiento cinematográfico, pues me empezó a mí a llamar más la atención el tema de los cómics. ¿Qué me gustó de esta película? Pues bueno, especialmente que saliera Kingpin. Porque Kingpin ya salía en los dibujos de Spider-Man, también salía en Daredevil. Entonces, claro, era un personaje que era grande, no tenía ningún poder especial más que ser un cabrón. Y entonces, pues bueno, que saliera por primera vez Kingpin molaba. Además, también metieron el personaje de Bullseye, interpretado por Colin Farrell, que le da un papel, vamos a decir, también de loco, que ya pega con Colin Farrell. Y en conjunto eso estaba muy bien. A nuestro cámara, ¿qué le flipaba? Cómo lo hicieron para la visión de Daredevil, es decir, cómo podía ver. Claro, el momento, por ejemplo, de cuando empieza a llover y él puede ver a Elektra con la lluvia, le flipó. Pero luego también la lucha con Kingpin, cuando él, digamos que ve los conductos de agua, lo rompe, y entonces puede ver a Kingpin y tienen la batalla. Brutal. La historia es muy diferente a lo que habíamos visto, el personaje era también muy diferente a lo que habíamos visto, y aquí ya le meten cosas, vamos a decir, un poquito más duras, como por ejemplo la muerte de Elektra. Digamos que empezamos a entender que en el cine podía haber cosas traumáticas, como podía ser, pues eso, la muerte de un personaje. Veníamos de Spider-Man, donde ya he comentado antes que el tema de la relación amorosa era importante, y aquí parecía que iba a ser lo mismo, pero resulta que no, resulta que le matan a la chica. Entonces, pues bueno, es una película que además no triunfa mucho, pero los actores eran de primer nivel. Y quizá ha quedado más en el olvido. Hoy se le ha dado un giro totalmente al personaje y, pues bueno, la verdad es que Charlie Cox hace una interpretación brutal de Daredevil en la serie de Netflix, pero digamos que aquí se sentaron las bases y el precedente de un personaje que, oye, yo creo que a todos los fans nos mola mucho. Y por último de esta peli es que nos dejó ese temazo de Bring Me to Life de Evanescence, que yo me acuerdo que de pequeño, vamos, me compré el CD y esa canción la escuchaba en bucle. Y hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado, pues bueno, esta, vamos a decir, no sección, pero sino, pues bueno, serie de vídeos de las pelis que nos fliparon antes del UCM y del Batman de Christopher Nolan. Si te ha gustado este vídeo, deja un like, suscríbete si no te has suscrito, dale a la campanita para estar al loro de lo que hacemos, y tenéis también la caja de comentarios para decirnos cuáles fueron las pelis que os molaban a vosotros de pequeños, o cuáles fueron las pelis que os dejaron cao antes del UCM y del Batman de Christopher Nolan. Nosotros seguramente haremos una segunda y seguramente tercera parte, porque nos hemos dejado 1000, pero es que si no los vídeos se hacen muy largo. Nos podéis seguir en Facebook e Instagram, y como siempre nos vemos en próximos vídeos.